Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Esto es Diálogos con tu Sabiduría. Y hoy vamos a hablar sobre conversaciones difíciles. ¿Quién ¿De qué no se ha trata tenido esto? Sí. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas conversaciones difíciles? Yo creo que a todos se nos viene alguna situación que nos hemos puesto nervioso, eventualmente de quiebres con un jefe, una jefa, una pareja, ¿no? Es como algo que hay que aclarar y que no se puede dejar seguir pasando, pero que con ese interlocutor o ese tema con ese otro interlocutor no es chévere. O sea, aparece el adjetivo de me es difícil, ¿no? Si no fuese... ¿Y qué hace que sea difícil? Probablemente voy a empezar a tirar el hilito, ¿no? ¿Qué hace que sea difícil? Me pongo nervioso. No quiero puede hacerlo. Que la consecuencia pueda que haya una ruptura con la otra persona. Claro, puede tener una consecuencia que, decimos, amenace la integridad física o psicológica, ¿no? Sí, que tenga una consecuencia que no quisiera. Claro. Asumir. O que entonces, si tiramos un poquito más, son esas conversaciones que eventualmente pudiesen llegar a un quiebre. Y por quiebre no nos referimos a que algo desaparezca, sino que algo cambie. Porque las conversaciones difíciles son aquellas que nos llevan o deberían llevarnos a otra situación. Por algo las queremos tener. Claro, hay algo que no está funcionando y que se necesita reparar o cambiar. ¿No? Y entonces por eso se nos hace difícil, porque hay un riesgo asociado. Es decir, claro, puede cambiar, pero ¿cuál será el siguiente estado? ¿Vamos a seguir vinculados o no? ¿Voy a perder? ¿Me van a atacar? Yo creo que la parte más difícil de conversaciones difíciles, valga la redundancia, es que como son difíciles, las evitamos. Y como las evitamos, pensamos que esa situación que no nos tiene cómodos o que no nos está llevando al resultado que queremos, o sea, lo que sea, las evadimos. Y de alguna manera creemos que si las evadimos, pues la vida de alguna manera se van a disolver solas. Y lo que pasa es que empeoran. Como alguien dijo una vez del coronavirus, no, esto se va a disolver solo. ¿Cómo no? Sí, no. Entonces, hay cosas que, por la consecuencia que están teniendo, por la incomodidad, se llaman difíciles precisamente porque nos cuestan trabajo, porque pueden tener una consecuencia que no queremos. Es una amenaza percibida. Es una amenaza. Entonces, o las evitamos, o a veces decimos, ay, al mal paso darle prisa y salimos de una. Y una conversación difícil requiere de una preparación. Así de sencillo, porque es que si no la preparas bien, el hecho de que sea difícil te puede llevar a, de pronto, una consecuencia mucho peor de la que hubieras imaginado que fuera. Y fíjate que, pensémoslo en el mundo organizacional, obvio en el mundo personal, por supuesto, pero en el mundo organizacional muchas veces los problemas entre las dinámicas de equipo es que para no tener problema mejor no decimos. Claro, para no tener más problemas, porque en el fondo el problema existe y se va a agrandar. Entonces, la idea que trajimos esto acá es que por supuesto nos ha pasado, por supuesto nos va a seguir pasando, por supuesto nos hemos dado cuenta y hemos identificado que muchas de las personas que llegan a consulta con nosotras tienen que tener una conversación difícil y les cuesta entender, pero entonces es un poco que identifiquemos con quiénes nos cuesta, por qué nos cuesta, qué es lo que pasa, para poderles dar tips para prepararla. ¿Correcto? Claro, en ese espacio, así a modo grueso, hay dos niveles en que podemos vislumbrar la dificultad, ¿no? La primera es, ¿qué voy a decir? ¿No? ¿Cómo lo voy a decir? No me atrevo a decirlo. Hay algo que no me atrevo a decirlo o no sé cómo decirlo, que es como un primer como aspecto del temor o del que lo hace difícil. Y un segundo aspecto es, ¿qué me van a decir? Hay cosas que no quiero escuchar, ¿no? Entonces pueden estar dando vuelta los dos aspectos y lo pongo como una primera aproximación, porque efectivamente hay que revisar cuál es el temor inicial. Claro. ¿A qué temes escuchar y qué temes decir? ¿No? O sea, ¿por qué necesitas tener esa conversación? ¿Qué es lo que está pasando que hace que tú digas, hay que tener una conversación? O sea, primero hay una situación que ya de por sí está siendo incómoda para nosotros. ¿Con quién hay que tenerla? Entonces, ese interlocutor
¿Qué relación tiene conmigo? Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que estoy corriendo? Y lo otro es, ¿vale la pena tener la conversación? Porque habrá unas que sí y otras que de pronto no. Ay, uno con la edad va dejando conversaciones que dice, mejor no. Y no pero pasa ojo nada. ahí, y Pero hay no otras pasa que- nada. Pero hay otras. Porque hay otras que es, prefiero no tenerla y hacerme el de las gafas y sí va a pasar algo. Y hay otras que además también con la edad uno dice, no es una conversación en la que ya haya que entrar, o sea, Ujú. la puedo dejar pasar. Ujú, ujú. Entonces yo creo que también ahí hay ¿cuáles vale la pena dar Hay un y primer cuáles filtro, ¿no? Un primer filtro. Otro filtro que aparece también, y me parece que es lo central que probablemente podemos seguir conversando, es ¿qué quieres que pase? O sea, a ver, hay una situación inicial. Ujú. Tú quieres tener una conversación. Antes de contestarte qué quieres que haga el otro, que no es lo mismo, es De acuerdo. ¿qué quieres que pase? ¿Cuál es el cambio que andas buscando? ¿Cuál es la situación que tiene que ser distinta? ¿Por qué digo eso? Pero ese es el muchas veces- objetivo, ese es el Claro, resultado de la resultado. conversación. Porque muchas veces el objetivo puede ser, no necesariamente es que el otro tenga que cambiar. A lo mejor tenemos que llegar a un acuerdo, a lo mejor hay que cambiar una situación. Es decir, no hay una solución unívoca. Tendemos a pensar que cuando hay una situación que quiero cambiar, el otro tiene que cambiar porque focalizamos la responsabilidad ahí, ¿no? Claro, y además el otro de pronto ni Ni se ha para el enterado, otro ni ¿no? sea la conversación No se ha difícil. enterado. Entonces, la Sí. primera pregunta, en vez de decir, ¿qué quieres que haga el otro? Antes de llegar ahí, es, porque es lo que vas a pedir, probablemente ¿Para qué la es, quiero? ¿para qué la quieres? ¿Qué situación quieres que sea distinta? Y esa situación distinta, descríbela. ¿Cómo es esa situación distinta? Porque eso también guía mucho lo que vas a decir, cómo Claro. lo vas a decir, qué vas a pedir, qué vas a ofrecer, si es que tienes que ofrecer algo. Eso que acabas de decir es súper importante porque hay un alto, hay que identificar, sí tengo que tener una conversación difícil por todo lo que ya hablamos, pero ¿para qué la quiero? Y entonces, eso que estoy esperando, necesito describirlo para tener yo primero, que voy a ser quien la va a proponer, claridad, pero para poderlo expresar también con claridad frente al otro y sin esa emocionalidad de la dificultad que ya de por sí trae la conversación. Claro, claro. Ok. Otro aspecto súper importante de las conversaciones difíciles y que no es tan intuitivo de entrada, es que una manera para aproximarse es tener claridad que necesitas escuchar más que hablar. Si tú haces una buena introducción y una buena pregunta en una conversación difícil, lo importante es poner todo lo que está pasando arriba de la mesa para poder primero entender. Y entonces la habilidad de escucha es fundamental. Ahora, a la habilidad de escucha, que ya lo hemos visto antes, no es necesariamente solo quedarse callado, ni como intentar no tener un discurso interno, ¿no? De decir, yo sé que me va a decir esto, porque siempre me lo dice, bla, bla, bla. No, eso también hay que quedarlo callado, también hay que callar. Sino que hay que tener un interés genuino por entender al otro. No significa entender, aceptarlo, ni siquiera estar de acuerdo, pero Ok. sí tener un interés genuino de decir, a ver, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué entiende la situación desde esa perspectiva y no desde otra? Ok, ahí ¿no? acabas de decir algo importante y es que cuando se va a tener una conversación difícil, se va a tener una conversación difícil sobre una situación. Entonces, lo primero que se hace en una conversación difícil es despersonalizar. Porque cuando personalizamos un tema, lo primero que va a pasar es que el otro se va a defender. Claro, O sea, cuando llego a decir es que tú, inmediatamente, tú eres, no tú haces, por ejemplo. no tú o haces. hemos Hay hecho. una diferencia grandísima y es despersonalizar. Yo lo pongo en un ejemplo como si mi hija dejó algo botado. Yo no le digo eres una desordenada. Cuando dejas eso botado en el piso y haces desorden, tal Ujú, cosa. ujú. Entonces ya no hay un calificativo que hace que tú le estés poniendo la responsabilidad a esa persona que inmediatamente se va a sentir atacado. Entonces lo primero es cuál es la situación y sacarla del contexto de la persona, es ponerlo en la situación únicamente para que más se quite esa emocionalidad que hace que sea todavía más difícil y entonces la conversación se vuelva una reacción a la situación y no buscar un acuerdo común. Y entonces, dado eso, una de las otras claves de tener es muy clara la descripción de la situación. Sí. Tener datos arriba de la mesa. Yo sé que
el dato no es suficiente para explicar una vivencia, porque la vivencia, como sabemos, lleva emoción, ¿no? Pero sí... Y la un situación aspecto- en sí es neutra, la vivencia Claro, es como me conecto yo con eso. emocionalmente con ella y puede que el otro no se haya conectado así. Pero como lo que quiero es cambiar la situación, tengo que tener una buena descripción de la situación y ojalá con muchos datos arriba de la mesa, ¿no? Y como dices tú, que esos datos despersonalicen. Entonces ya no gira en torno tú siempre, yo siempre, tú haces, yo hago, sino que es en esta Cuando esto situación pasa, hay una serie de hechos, una serie de palabras, una serie de consecuencias, o eventualmente incluso decir, yo percibo la situación desde este ángulo. Claro, ¿no? esa parte es súper importante porque una cosa es el suceso, el hecho, despersonalizar. Pero el otro es que ese hecho en sí, yo lo estoy interpretando de una manera, que no necesariamente es la misma que estás interpretando tú. Claro, por ejemplo, mira, un ejemplo, de repente cuando uno puede en una conversación difícil decir, cuando tú dices tal palabra en tal situación, yo me siento ofendida. Y el otro te puede decir, no me he dado cuenta, mi intención no es ofenderte, ¿no? Ok, yo sé que tu intención no es no ofenderme, pero, bueno, tu intención no es digamos, ofenderme directamente, pero dado que yo lo percibo así, te pediría que utilices otra palabra. Por ejemplo, y se soluciona el entorno. Claro, ¿no? entonces fíjate que Y hay no varios dejo de puntos. lado ahí, no dejo de lado mi experiencia, no dejo de lado la experiencia del Porque otro. además la experiencia a mí es la que me hace querer tener La conversación, pero pido algo concreto que no tiene que ver con que le pida al otro que sea otra persona, sino que eventualmente que cambie una determinada acción. Claro, entonces fíjate como tips importantes, porque es que este tema tiene mucho detrás. Incluso hasta podríamos pensar que tiene que entrar unos estilos de pensamiento, motivadores y una cantidad de cosas que no es el caso ahorita, pero digamos tips rápidos para que podamos manejar la conversación. Lo primero tiene que ver con identificar cuál es la situación neutra en sí, qué es lo que está pasando. Tenerla clara y describirla claramente para despersonalizarla. Después de eso, manifestar el impacto que está teniendo emocionalmente en mí esa situación. Cuando se dice esto o se hace esto, yo lo que siento es, no sé, ya no me necesitas, ya no me quieres, no te importa lo que yo hago, haces cosas por detrás, no sé, lo que sea que se me esté pasando por la cabeza. Y entonces, cuando eso impacta en mí, la consecuencia es tal, de manera que el otro pueda ver todo lo que está pasando. Entonces yo puedo hacer, como dices tú, un pedido y el otro puede ofrecer algo y entonces llegamos a un acuerdo. O viceversa. También uno tiene que estar abierto a que el otro también haga un pedido. ¿no? Porque Así si como no... yo llego a pedirle, el otro también puede tener una perspectiva muy diferente al respecto. Ahora, como un aspecto también, a ver, si fuese todo así tan de manual y perfecto, no tendríamos problemas con tener conversaciones, ¿no? Porque no diríamos, estaríamos acá. Dame el índice y yo lo hago. Entonces acá vamos a poner una cuota de realidad, como decimos. Sí hay que aceptar que nos vamos a sentir eventualmente mal. O sea, estos tips no van a evitar probablemente que nos sentamos nerviosos o que probablemente la vivencia emocional, una vez terminada la conversación, no necesariamente sea agradable. Y puede que el resultado no sea lo que estábamos esperando. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero lo que sí es claro es que yo no me puedo ir en frío a una conversación difícil. Exacto. Una conversación difícil requiere una preparación y además esa preparación le baja un poquito la emocionalidad. Entonces va a permitir que independiente que la discusión no sea la más chévere o no se obtenga lo que yo esperaba, tenga un nivel de... La vivencia no va a ser tan terrible como si hubiésemos llegado de una vez, con De todas las acuerdo. ganas, Exacto. todos confundidos, y que probablemente la consecuencia sea peor de lo que hubiésemos Y imaginado. además hay que ¿no? entender que el otro es un mundo y puede estar viendo las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. distinta. Casi que yo diría que también una forma de hacer es cuáles serían los posibles resultados de la conversación. De manera que mi cerebro ya se prepare y diga, bueno, no sé, si es con mi jefe, trata que me despida, o de pronto que me asigne más gente a cargo, o de pronto que se ofusque, se ponga furioso y me regañe y me mande recursos humanos. O sea, no tengo ni idea, me estoy inventando. Pero cuáles son como todos esos escenarios de resultado, porque con eso también voy súper preparado para cuáles serían los diferentes escenarios. Y eso hace que el cerebro de cierta manera se sienta mucho más tranquilo y menos como a la defensiva. Claro, piensa que cuando las cosas son desconocidas nos da miedo.
Esto no quiere decir que no vayas a tener miedo, pero claro, la intensidad de la emoción va a ser mucho menos si ya tienes de antemano cuáles son las posibilidades que puedes tener. Y sabes también qué puede pasar ahí, que me acabas de hacer, pues me acabo de acordar. Muchas veces necesitamos tener o esa conversación o mandar una información, porque la conversación no es necesaria antes que nos sentemos uno a uno. De pronto es una información que yo le tengo que mandar al otro. Entonces, cuando uno la escribe y se conecta con eso, casi que uno escribe como poseído, ¿no? Y ya ni supo que escribió. Y después hace un alto y cuando vuelve y lo lee, muchas veces dice, uy, no, mejor no. Es como si el cerebro ya hubiera dicho, uy, no, ya lo dije, fresco, no hay rollo. Y a veces eso era lo único que necesitaba. De pronto ya no necesito mandarlo y ya no necesito tener la conversación. Por eso a veces es súper importante esa preparación. Yo siempre recomiendo que escriban. Yo no siempre lo hago, pero tengo que reconocer que cuando lo hago tiene un impacto mucho mejor que cuando no lo he hecho. Sí. Porque a veces la verdad es como, ay, me toca escribir, además de que no me gusta. Claro. pero sí tiene sus beneficios hacerlo. Y a veces resulta que la película estaba en mi cabeza y no era necesario tenerlo. Y al escribirlo se me aclaró lo que yo necesitaba. Lo que me pasaba, ¿no? Aparece el guión. Y en el guión entiendes el enredo. Entonces también puede ser mucho más simple que lo que necesitas pedir, a lo mejor es otra cosa. De pronto no era tan difícil como pensabas y no era necesario hacer. Claro. Pero entonces siempre las conversaciones difíciles tienen que tener un proceso de introspección nuestro porque la responsabilidad es nuestra. Y el que le está incomodando el rollo es a uno, no al otro. Bueno. Es fácil, ¿verdad? Bueno, acá una serie de tips para seguir, pero como siempre, no aseguramos éxito. Pero háganlo. Solo una ayuda. Háganlo, pero háganlo. No pierdan nada con hacerlo. Esperamos que les haya servido un montón. Y como siempre, síganos en nuestro Instagram, Diálogos con tu Sabiduría. Suscríbanse al canal. Escúchenos en Spotify. Y además, propongan temas, comenten, escriban. Ya saben que siempre que nos escriben ahí mismo les contestamos. Entonces, y si no lo contestamos ahí mismo, pues nos tomamos el tiempo, pero nunca dejamos nada sin responder. Un abrazo gigante. Hasta la próxima entrega.